Muy buenos días, amigos de Mirada Política en Emol TV. Hoy vamos a reflexionar sobre uno de los procesos más importantes de la política de Chile, que es la transición. Y para ello tenemos un invitado de lujo, un periodista, ex director de la revista APSI y autor de uno de los libros más importantes de aquella época, que es Crónica de la Transición, publicado en 1995, pero recientemente reeditado. Bienvenido, Rafael Otano. Bien, gracias por la invitación, Gracias a usted. Benja. Vamos a partir con una pregunta que yo creo que nos hemos hecho muchas veces durante estos últimos 30 años, eh, porque muchas veces se declaró el fin de la transición. Primero con la salida del general Pinochet de la comandancia en jefe, la detención de Pinochet en Londres, la reforma de la Constitución del Lago del 2005, también la muerte de Pinochet e incluso el triunfo de Piñera del 2010. Para usted, ¿cuándo termina el proceso de la transición? Bueno, para decir cuándo termina es bueno decir cuándo comienza, ¿verdad? Ujú. Porque el comienzo es el que te da la perspectiva para saber cuándo termina. Y, y la verdad es que según mi idea, según la hipótesis que coloco ahí, yo considero que la transición comienza con la aceptación por parte de Patricio Aylwin en 1984, con la aceptación de la Constitución de 1980 por razones de tipo pragmático. Es decir, la Constitución es la que está funcionando y por lo tanto nosotros tenemos que asumir esta realidad. Evidentemente había mucha gente, mucha más gente de la oposición que quería el tema callejero, el tema de la resistencia mucho más abierta. Pero al final se impone la tesis menos gloriosa, hay que reconocer menos gloriosa, de Patricio Aylwin y al final se hace por vía de negociación. Es la Ujú. negociación la que prima sobre el conflicto. Bueno, negociación y conflicto siempre están en cualquier transición, es negociación y es conflicto. Bueno, en Chile hubo, yo creo, más de negociación que de conflicto. De las dos cosas hubo, pero hubo más de negociación y de conflicto. Por lo tanto, el tema de cuándo termina la transición, que es lo que me estabas preguntando, ¿verdad? Eh, Se terminará, yo creo, cuando se cierre con una nueva constitución. Es decir, se inició la transición con aceptando la vieja constitución de 1980. Se terminará cuando se declare una nueva constitución. Esto. Bueno, la Constitución de Lagos, ¿verdad? El 2005 podía haber tenido esa virtud, pero estaba basada, tenía toda la falsilla, el punto estaba dada por la Constitución de Pinochet. Y por lo tanto, para la gente, poco a poco se fue viendo que eso no era una verdadera constitución nueva, sino una constitución arreglada. Y la gente ya no quería unas constituciones arregladas, sino era una nueva época, un nuevo Chile y una nueva constitución. Y vamos a hablar sobre el tema constitucional en otras preguntas, pero antes de ahondar en eso, quería seguir con el proceso chileno, que muchos ha comparado con el de España, previo, y también se dice que se benefició en parte de ser uno de los últimos países de la región que volvió la democracia después de las largas dictaduras de los años 70 y 80. Claro, eh, Incluso beneficiándose en parte de los malos manejos económicos claro, de otros países como Argentina y Perú, que permitieron tener Argentina. mayor cautela en el proceso chileno. ¿En qué se puede decir que fue exitosa nuestra transición y en qué podemos decir que falló?
Bueno, fue exitosa en el sentido que desde el punto de vista económico funcionó bien, ¿verdad? No, el punto de vista económico nunca es esplendoroso, pero de todas maneras funcionó muy bien. Y desde el punto de vista político también tuvo un engrasamiento bastante aceptable. Es decir, no hubo conflictos, excepto 2 o 3 conflictos importantes, no hubo conflictos, es decir, se pudo de mala manera o de alguna manera terminar con la época dictatorial y comenzar una cierta época democrática. Pero la democracia ha ido avanzando muy de a poco. Y todavía estamos ahora, precisamente el estallido y otras manifestaciones son señal de que todavía la democracia no está absolutamente instalada, ¿verdad? Y en eso, por eso te decía el tema de la Constitución. Dime. Y no, justamente, y volviendo al punto de la Constitución, eh, una idea era justamente que el cierre haya sido un cambio constitucional. No se dio del todo en 2005. De hecho, prontamente después de esa reforma se abrió el debate sobre cambiar la constitución, eh, y desembocamos en el año 2019 en que se observa como una solución para lo que se refirió del estallido social. Pero hubo dos procesos y no se logró cambiar por Claro, diversos motivos. Ahí hay un fracaso de parte de un sector político que apostó justamente a cerrar o querer cambiar la constitución y al final termina no consolidándose, pero sí estableciéndose la constitución del 80 reformada del 2005. claro. Bueno, ahí falla un aspecto fundamental de la mentalidad constitucional, que es que una constitución intenta desarrollar una convivencia de todos con todos. Y a eso se le ha llamado, como sabes, pacto social. El pacto social es el que provoca una buena convivencia. Y una constitución es precisamente aquello que hace que la convivencia sea más fácil, más posible y sea más productiva. Entonces, eso es lo que desgraciadamente no se logró en ninguno de los dos procesos y además con la característica de que uno fue por una parte y otro fue por la parte opuesta y ninguno de los dos acertó. No se aprendió suficientemente de la historia de Chile, creo yo, ¿verdad? La historia de Chile nos dice que los mejores momentos chilenos han sido los de negociación, ¿verdad? La negociación ha sido muy importante en la historia de Chile. Esto parece antipático, ¿verdad? Es más bonito el gesto heroico, que a veces es necesario también, por cierto, pero lo que es cierto es que ahora estamos en un impasse porque no hemos salido ni por una parte ni por otra. Justamente hablando sobre la necesidad del diálogo para obtener buenos beneficios para el país, estamos justamente en una situación compleja que enfrenta el gobierno. Y de hecho quería retrotraerlo a un episodio que narra en el libro, año 91, el presidente Elwin proclama el fin de la transición. Año 91, no había pasado 2 años de que había asumido. Y genera un debate interno en la concertación, en la DC. Muchos decían, pero ¿cómo si todavía no cambiamos? Todavía está el comandante en jefe en el ejército, no hemos cambiado la constitución. Pero aún así, sus parlamentarios mostraban una disciplina con lo que las decisiones que tomaba el Ejecutivo, incluso uno puede observar a una sumisión de parte del Poder Legislativo a las directrices que tenía el Poder Ejecutivo. Y eso ahora, en el contexto actual, lo vivió incluso el presidente Piñera y lo vive ahora el presidente Boric, es
un impensable. Es muy difícil lograr esa concordancia entre el Poder Ejecutivo e incluso sus parlamentarios. Claro, efectivamente, la época de Elwin fue una época, digamos, de gracia, ¿verdad? En que se le perdonaba más al Ejecutivo cualquier cosa, y el Ejecutivo fue muy prudente y por lo tanto se pudo lograr una relación positiva entre los parlamentarios y el gobierno. Efectivamente eso poco a poco se fue deteriorando y ahora es muy difícil tener esa relación productiva, ya digo, es decir, que tenga frutos. En este momento ya el Parlamento ya se queja continuamente y estamos en una época un poco parlamentarista, más que de ejecutivo. El Parlamento tiene una voz que antes, sobre todo en tiempo de Elwin, no tuvo. En este momento sí, el Parlamento cada vez es más protagónico. Y también una de las banderas que el estallido social intentaba bajar, con razón o no, era esa idea de una excepcionalidad chilena, tanto política, económica y social, con el resto de países de Latinoamérica. Y pese a que puede ser cierto, hubo episodios en la transición que una a veces no recuerda, pero que se coqueteó con ideas que eran propias de los otros países. Por ejemplo, alargar el mandato presidencial del presidente Elwin, una idea que iba en contra de lo que después se estableció de la necesidad de respetar los mandatos presidenciales. Nombrar un sucesor desde la misma moneda, como el PRI mexicano, que también después, pero todas esas ideas finalmente se diluyeron. ¿Por qué no se concretaron? Ahí había una voz que decía evitar romper ciertas reglas, por más que la encuesta o el mundo político las empujara. Bueno, yo creo que un personaje fundamental es Edgardo Benninger, ¿verdad? Edgardo Benninger es el que en último término fue el cerebro pensante de la transición. Evidentemente, Elwin tiene todos los méritos porque él le tocaba todas las tensiones, pero Edgardo Benninger fue esto. Y en estos casos que tú dices, sobre todo en el caso del alargamiento del periodo presidencial, esto era algo que iba contra la esencia misma de lo que es una transición. Una transición tiene que respetar ante todos los tiempos. Y en política hay que respetar los tiempos. En cuanto en política se comienza a no respetar los tiempos, quiere decir que ya hay abusos y que puede haber abusos muy graves, ¿verdad? Y ese fue un caso en que Benninger se opuso fuertemente y Elwin aceptó. Elwin, que a quien le gustaba mucho la idea de, en vez de 4 años, 6 años, a quien no le gusta, a quien ejerciendo el poder no le gusta esto, ¿verdad? Y sin embargo, comprendió las razones fundamentalmente de esto de Benninger, ¿verdad? Y ahí, y bueno, y está el otro episodio de que se intenta nombrar entre algunos ministros a Alejandro Foxley como Bueno, candidato bueno, presidencial. claro, ese es un momento bien curioso que se intenta de alguna manera, que evoca de alguna manera el PRI, ¿no? El PRI mexicano. Es decir, desde dentro del gobierno establecer un personaje que vaya a continuar la labor de gobierno. Bueno, yo creo que ahí se aprendió mucho de este
digamos, momento bastante negativo, ¿no? Del gobierno de Elwin. Y se aprendió que había que respetar no solo los tiempos, sino que había que respetar también las personas. Es decir, que había que dejar mucho más abierto el momento de la transición y la manera de la transición. ¿Verdad? La manera de cómo luego viene otra persona y no viene ya determinada por el anterior gobierno. Uno de los capítulos que siempre me llamó la atención desde la primera vez que leí el libro es uno que se titula En Chile llovía café, que analiza los buenos números macroeconómicos que tenía el país, con énfasis el año 92, que pareciera que todas las cifras eran buenas. Todas eran buenas. A propósito del debate actual en que muchos creen que ya no es conveniente mirar al pasado porque probablemente es una quimera volver a pensar en un ciclo económico como el de la transición. ¿Concuerda que las circunstancias del país de los 90, no solo del país, quizás del mundo entero, se confluyeron para que Chile tuviera esas cifras y que es muy difícil que se vuelvan a dar? Bueno, hombre, siempre es muy difícil repetir la historia. La historia no se repite. Pero hay que tener en cuenta que hubo también muchas dificultades. Por ejemplo, el tema de Kuwait. Es decir, la invasión de Kuwait trajo como consecuencia un encarecimiento del petróleo, ¿verdad? Como es lógico, un país fundamental como Kuwait en el tema petrolífero era eso. Entonces, hay que reconocerle ahí la reacción de Alejandro Foxley, ¿verdad? Foxley, a pesar de todo, no entró en la vía fácil de levantar los precios, o sea, rebajar los precios artificialmente del petróleo. Bueno, ese es un tema que se puede debatir, pero de todas maneras, Foxley tuvo una buena conducta en ese momento desde el punto de vista económico y gracias a eso ya desde el año siguiente comenzó una elevación muy fuerte hasta que se llevó al 10% del 10 o 10% de crecimiento del producto de Chile. Uno de los protagonistas del libro, quizás el más importante, evidentemente, es Patricio Elwin. No es el único, claramente, pero él es el más relevante. Era la principal figura de la democracia cristiana, que en ese momento era el partido más grande de Chile por lejos. Eh, eh, Prácticamente la figura que nominara el partido era claro que iba a ser el sucesor de Patricio Elwin, y fue el caso de Eduardo Frei. Pero bueno, a partir de cierto punto empezó a decaer. ¿Cuál es tu opinión de la DC actual? Vamos, la DC actual, bueno, vamos a ver. La DC actual, bueno, ante todo se recuperó con Elwin, se recuperó. Y luego Eduardo Frei, que se dijo que tenía dos virtudes, llamarse Eduardo y apellidarse Frei, ¿verdad? Claro, Eduardo Frei vendía muy bien, ¿verdad? Ese nombre de Eduardo Frei, ¿por qué? Porque traía unas nostalgias de la vieja democracia cristiana. Y claro, eso. Ahora, ¿qué ha pasado en la democracia cristiana? Algo, bueno, ante todo, pasó que la democracia cristiana, sobre todo italiana, que tenía mucha importancia para los chilenos, como saben, prácticamente se disolvió, ¿verdad? Entonces, y luego la otra democracia cristiana importante era la alemana, ¿no? Eran los dos grandes referentes de esto. Y en Europa la democracia cristiana comenzó a fallar, ¿verdad? No tanto en Alemania, pero sí en Italia, ¿verdad? Y en Italia estaba muy cercano a Chile en ese esto.
Ahora, ¿por qué y cómo? Ya desde el año 97 comienza a haber crisis en la democracia cristiana. Es decir, eso. Y poco a poco comienza a haber unos cambios y gente que se retira. Siempre me ha llamado la atención la cantidad de líderes que se retiran de la democracia cristiana. Nunca lo he entendido del todo, para ser franco, ¿verdad? La cantidad de gente que se retira y que han ejercido cargos en nombre de la democracia cristiana, porque claro, estos señores han ejercido cargos, pero siempre en nombre de la democracia cristiana. Entonces, y la democracia cristiana ha tenido una debilidad, una, una especie de decadencia que habrá que verlo después en qué se basó esa decadencia. Pero fue una decadencia rápida y tremenda, ¿verdad? Rápida. Todavía en tiempo de Frei Ruiz Tagle parecía poco un 30% sacar. 30% parecía poco. Ahora cualquier partido le encantaría estar con el 30%, pero especialmente la democracia cristiana ha colapsado totalmente, ¿no? Entonces, desde Frei, Frei, que es un personaje que no es brillante, ¿verdad? Sin embargo, todavía hubo una cierta vigencia en la democracia cristiana, pero ya después comienza ya la decadencia de la democracia cristiana y ya digo, comienza la no ilusión de la democracia cristiana. Los demócratas cristianos no estaban ilusionados con su propio partido y eso a mí me llamaba la atención cuando hablaba, entrevistaba a algunos de los participantes, de los líderes de la democracia cristiana, la poca ilusión que mostraban. Me llamaba la atención. Mm, mm. Después de reeditar ahora el libro, ¿tu percepción de la transición cambió? ¿Se mantiene? ¿Qué cosas valorizas más y qué cosas quizás han perdido tanta importancia después de 30 años? Bueno, está bien la pregunta porque uno ha vivido todo este proceso, ¿verdad? Este proceso complicado. Bueno, la transición siempre le faltaba algo. A la transición chilena siempre le faltaba algo. Siempre le faltaba una cosa en el tema de los derechos humanos, que ha sido, por cierto, muy importante en el tema económico, en el tema, o sea, siempre hubo alguna dificultad para que la transición, y luego el tema constitucional, que es un tema esencial, ¿verdad? Entonces, la transición ha sido, a lo largo del tiempo, yo creo que, considero que es excepto en el tema constitucional, dentro de que cualquier transición tiene sus más y sus menos, es relativamente exitosa, ¿verdad? Exitosa. Quiere decir que no quiere decir que sea un éxito, eso de ninguna manera, pero es exitosa. ¿Por qué? Porque se pasó a la democracia con ciertas dificultades, pero se pasó a una democracia bastante aceptable. Bueno, es claro que después ya, desde el 2010, 2012, ya comenzó un momento de caída, ¿no? En el tema de la transición misma hubo una debilidad, ¿verdad? Y desde ahí se comenzaron a notar, y luego está el tema de la corrupción. Cuando supimos que los partidos políticos estaban subvencionados por distintos grandes empresarios, porque claro, no son los empresarios, son los grandes empresarios los que los subvencionaban, creo que hubo allí una gran desilusión. Y esa desilusión fue no solo para
para la concertación o para esto, sino también para todo el equipo político. Todos los políticos quedaron ahí, tanto de derecha como de izquierda, tanto de una parte como de otra, ¿verdad? Y eso fue tremendo para el desarrollo de la transición. Vamos a pasar a otro tema, digamos, pero siempre en la misma lógica. Eh, 2 años después del 18 de octubre o del estallido, hiciste una reflexión que se publicó, me acuerdo, en el diario El País, respecto a la violencia que se había generado en la llamada Zona Cero, donde es vecino, vive ahí. Em, Dos preguntas sobre eso. Primero, ¿cómo es ahora actualmente vivir ahí? ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo la percepción ha mejorado? Y por otro lado, ¿cuál es la reflexión que hace ahora que ya han pasado 5 años del estallido, que ya los hechos de violencia en la zona han menguado hasta casi desaparecer? Y que el debate en torno a ciertas figuras del estallido está muy en boga, ejemplificado con el tema del perro matapaco. Claro, vamos a ver. Yo fui testigo directo día a día del estallido, ¿verdad? Entonces vi, por ejemplo, voy a comenzar por la parte negativa. Vi cómo los carabineros no estaban preparados para un enfrentamiento urbano, ¿verdad? No tenían esa preparación, no tenían una preparación para semejantes problemas que significaba tener en plena ciudad esto. Entonces, eso me llamó la atención, y luego viene quiénes estaban detrás de, del estallido. Siempre me ha parecido que ha habido muy poco estudio, creo yo, quizá me equivoque, esto, de qué fuerzas realmente hubo esto, hubo en ese momento. ¿Qué fuerzas? Porque creer que era puramente un movimiento espontáneo me parece bien. Yo creo que evidentemente hubo una cierta espontaneidad, pero también hubo, se me ocurre que tuvo que haber cierta deliberación, ¿verdad? Tuvo que haber preparación para esto. Y fundamentalmente para los que vivimos del metro, ¿verdad? Vivimos en comunicándonos con el metro, el haber destrozado estaciones de metro, a mí me parece de una maldad. Creo que pocas veces en la historia del metro se ha dado que algunos hayan intentado dañar el metro, porque el metro es una de las pocas cosas, de los pocos elementos democráticos, es decir, que nos viene mejor a todos, y porque son carísimos. El metro es muy caro, y por lo tanto atentar contra el metro es atentar contra la economía y atentar sobre todo contra la convivencia de la gente. Y la convivencia. Y eso a mí me llamó la atención, la poca importancia que se le dio, y cómo después hubo una persona que fue acusada de algo, luego, como es lógico, no sé esto, pero ¿qué hubo detrás de todo eso? A mí me llama la atención que no haya habido ningún tipo de estudio mayor, de responsabilidad mayor. Eso. Yo sé que esto que digo no es demasiado popular, pero la verdad es que me parece muy extraño que no se haya investigado de una manera fría, es decir, no para echar la culpa a alguien o a unos o otros, eso no me importa, pero sí que haya una investigación profunda. Yo creo que no ha habido una profundidad en la investigación, y
entre otros, del periodismo. El periodismo no se ha querido meter en un tema que es un poquito aventurado, Mm, ¿verdad? mm, Decirlo. Bien. mm. Y en su condición de vecino, el barrio, ¿cómo está? ¿Hay Mira, algunos, como dirían, brotes verdes? Algunos dicen que se están recuperando algunas cosas, pero hay secuelas que todavía están. La mira, iglesia que todavía está quemada, por ejemplo. el barrio, desgraciadamente, no ha, no ha habido un desarrollo, ha habido una mejora suficiente. Ahora, yo creo que con este proyecto de Providencia y la Alameda Mm, puede esto, pero eso es a 2 o 3 años. Llevamos desde el estallido, vamos a llevar 5 años y sin embargo todavía quedan muchas secuelas, ¿verdad? Y el que vive aquí sabe que, bueno, ante todo, los departamentos bajaron abruptamente de precio, ¿verdad? mm. Eso, el mercado algo dice, el mercado puede ser muy maldito, pero, bueno, pero nos dice algo. Y luego, yo creo que el estado de ánimo de la gente no está. Ahora, yo deseo que en un tiempo más, yo creo que en 2 años más, esta intervención en en esto, la Alameda y Providencia va a ser muy positiva. Y esa es la esperanza que tengo, porque hasta ahora no ha habido suficiente intervención. Ha habido una intervención en el tema del metro, la entrada del metro, ¿verdad? Ahí Mm. ha habido algo, pero todavía no es ni mucho menos suficiente. Un, un, eh, un actor importante que en la transición y que el libro recoge fue la Iglesia Católica chilena, que jugó un papel importante en todo el proceso. Pero con los años la institución ha perdido peso social y peso político, si uno quisiera decirlo también, y prácticamente no tuvo un rol activo en el proceso constitucional, en los dos procesos constitucionales anteriores. Pero además reporta una caída de fieles en los últimos años acá en Chile. ¿Por Sí. qué? ¿Qué ha pasado con la Iglesia Católica en Chile? Bueno, ante todo, a mí me llama la atención que no tuviese una voz suficientemente importante, efectivamente, en el estallido. Y también me llama la atención que las universidades no tuviesen una voz Mm, suficientemente fuerte, ¿verdad? Me llama la atención dos ejes importantes, tanto la Iglesia Católica como las universidades no participasen de una manera importante en ese momento. Entonces, la Iglesia Católica eh, ha tenido unos momentos, es muy complejo de decadencia. Es decir, hasta Elwin, hasta Elwin, prácticamente la Iglesia Católica era muy importante, era un actor fundamental dentro de lo que había sido la transición y de lo que parecía que la transición iba esto. Sin embargo, la iglesia Católica ha decaído. ¿Por qué? Ante todo porque mm, se aparecieron elementos eh, personajes y prácticas muy detestables por parte de la Iglesia Católica, sobre todo en el tema sexual. Bueno, la Iglesia Católica fue la que moralizaba más en el tema sexual y por lo tanto se le perdona mucho menos a la Iglesia Católica que pierda en este aspecto. Entonces, la Iglesia Católica ha esto y luego ha perdido, ha,
ya desde Monseñor Errázuriz ya fue perdiendo protagonismo, ¿verdad? Fue perdiendo mucho protagonismo. Y ahora, así como antes, la Iglesia Católica en los años 80, sobre todo, y el comienzo de los 90, tenía mucha importancia lo que decía, lo que dejaba de decir. Sin embargo, ahora ya la importancia de la Iglesia Católica es muy relativa. Y ella misma se ha dado cuenta de que no tiene mucho que decir y por lo tanto se ha callado. Se ha callado porque tiene debajo de la alfombra, tiene pecados, situaciones que no le gusta que le ataquen, ¿verdad? Y uno podría percibir, porque es verdad lo que escribe y que quedó muy marcado después de la venida del Papa Francisco y del informe Chicluna, que la Iglesia Católica se apaga y tiene poco que decir, dice poco, pero al parecer estaría cambiando esa noción con la llegada de Fernando Chomalí al Arzobispado de Santiago. ¿Se puede observar ahí un cambio, un quiebre? No me atrevería a decir que hay un cambio. Los cambios institucionales de una iglesia, de una institución tan lenta como la Iglesia Católica, es Mm. muy difícil de la noche a la mañana percibir los cambios, o yo al menos no los llego a percibir. Yo creo que la Iglesia Católica todavía está en una situación muy crítica, ¿verdad? Y por lo tanto va a tardar bastante en recuperar la confianza de la gente, no solo de los fieles, sino de la gente en general, porque no, la confianza de la Iglesia Católica no solo estaba en los fieles, sino estaba en todo, la gente que creía en la Iglesia Católica. Y sin embargo, que creía, no porque creyese, sino porque tenía confianza en la Iglesia Católica. La palabra de la Iglesia Católica tenía cierta confianza. Y eso se lo había ganado durante el tiempo de la dictadura, se lo había ganado con dificultades, pero se lo había ganado. Siendo así que entre los obispos había de todo tipo, es decir, había obispos que estaban en los años 80 a favor de la dictadura, había obispos que estaban en contra, otros que no se definían demasiado. Por lo tanto, la Iglesia no es que estuviese contra la dictadura en cuanto tal, sino sencillamente hubo obispos muy importantes, ¿verdad? Intelectualmente muy bien dotados y valientes, que fueron capaces de prestar una voz interesante en aquel momento. Una voz en medio del silencio, por Mm. cierto. Estamos hablando de los años 80. Rafael, te quiero agradecer por este momento que compartiste con nosotros. Para mí es un honor poder hablar contigo, así que te agradezco mucho y mucha suerte con esta reedición de un libro tan importante sobre la historia reciente de Chile. Oye, Benjamín, nada, te agradezco mucho también la entrevista y nada, yo creo que el proceso está siguiendo y ojalá el proceso siga lo mejor posible y sobre todo, ojalá haya un pacto social que nos permita una convivencia mejor. Eso es lo que más deseo para Chile. Muchas gracias. A ustedes los dejo invitados a seguir informándose en EMOL y seguir la programación de EMOL TV y nos veremos el próximo martes nuevamente en Mirada Política. Hasta luego.